Shalom, bienvenidos a este servicio de Shaharit y a este comentario de la Parashat semanal, Parashat Shavua, llamada, ¿cierto? Parashat Yitro. Parashat Yitro, cuyo nombre, ¿cierto? En español es Jetro. Se le ha, ¿cierto? Llamado así, se le ha latinizado este nombre, es Jetro, pero en hebreo se dice Yitro, ¿ya? Ese es el nombre que tiene el suegro, ¿cierto? De Moshe. Así que vamos a comentar un poquito sobre esta parashá y qué es lo que nos trae. Bueno, realmente esta porción semanal es una porción que nos bendice mucho. Una porción de las más increíbles, ¿cierto? De la Torá, realmente. Pasamos de hechos milagrosos en hechos milagrosos. Pasamos realmente de gloria en gloria, como está dicho. Pasamos, ¿cierto?, de los milagros que fueron acontecidos durante la salida de Egipto al milagro, ¿cierto?, de la recepción de la Torá y la manifestación de su poder y de su presencia en medio, ¿cierto?, de los hijos de Israel a la luz, ¿cierto?, de los ojos de todo Israel y también, ¿cierto?, del temor que ellos sintieron en ese momento en su revelación en Har Sinai, en el monte del Sinaí. Allí vemos, ¿cierto? Eh, un- una imagen breve, ¿cierto? De las montañas del Sinai. Bueno, de las que se dice que podría ser alguna de estas. En realidad no se sabe bien cuál específicamente pudo haber sido esa montaña. Pero por lo menos tiene que haber sido una de estas, de las que están por esa región montañosa. Algo también que permita, ¿cierto? Y le permitiera eh, a Moshe poder hablar desde la montaña y que los demás pudieran escuchar, ¿cierto? En la planicie, en el lugar más llano. Así que hay varias opciones, varios candidatos. Pero no es de lo que vamos a hablar. Hablando sí un poco del resumen, vemos, ¿cierto? Cómo Jetro hace una... se acerca, ¿cierto? A Moshe. Habiendo escuchado todo lo que escuchó, vamos a comentar un poco de ello también. Se acerca a Moshe y realmente sorprendido por todo lo que había oído, ¿cierto? Llega ante Moshe con una actitud diferente, él siendo, ¿cierto?, una persona influyente, un sacerdote, él llega, ¿cierto?, con Moshe, realmente al ver todo el respaldo que el Eterno, que Dios le había dado a él y a toda esa nación. No obstante, ¿cierto? Yitro también le pregunta a Moshe qué es lo que estaba haciendo. Y Yitro, también como sacerdote, ¿cierto? De Madián, tenía mucha más experiencia en liderazgo, ¿cierto? Quizás de personas, en cuanto a manejo, ¿cierto? De algunas cosas que sucedían. Recordemos también que en el mundo antiguo los, los sacerdotes, ¿cierto? De las naciones tenían varias funciones y entre ellas, ¿cierto? También estaba el tema de las leyes, el tema de juzgar. Muchas veces ellos determinaban no solamente algunas cosas como oráculos proféticos, sino que realmente también ellos tenían alguna labor muchas veces de legislar. Entonces, Yitro, ¿cierto? Le da un consejo, un excelente consejo a Moshe, el cual perdura hasta el día de hoy. Un consejo, ¿cierto?, que permite también la distribución de roles y la delegación de responsabilidades. Se delega, esto es una frase que se dice mucho la gente que emprende negocios. Siempre se dice, bueno, y en la administración, la responsabilidad se delega, pero no la autoridad en sí, ¿cierto? La autoridad se mantiene, pero las responsabilidades en sí se delegan. Obviamente Moshe era la autoridad en ese momento, él era el que llevaba, ¿cierto?, al pueblo. No quería decir que con que hubieran otros jueces, ¿cierto?, a cargo de, él iba a perder, por así decirlo, su estatus delante del pueblo. Entonces, esto es algo que hay que entenderlo desde el punto de vista de Moshe y también de las personas. No significa que cuando hay más responsables en un sentido, los que a lo mejor no están directamente relacionados con uno, no le merezcamos ningún respeto por esa autoridad. Alguien podría decir, ah, pero yo tengo mi jefe de 10, mi jefe de 50 y de 100, ¿para qué necesito a Moshe? Pero no es ese el punto, ¿cierto? Por eso siempre tenemos que respetar a las autoridades, siempre hay autoridades sobre autoridades, uno sobre otro, siempre está colocado y debemos respetar.
este sentido de la autoridad, porque en realidad se mantiene gracias a eso, al respetar las autoridades que hay. Pero sí entendemos que hay responsabilidades que se delegan. Y nosotros vemos que cada cual va teniendo responsabilidad. Entonces, desde el punto de vista de Moshe, él sabía obviamente que iba a delegar, en cierto sentido, estas responsabilidades que él tenía a los demás y que no era algo malo, era algo totalmente bueno. Y ahí vemos también cómo en la Torá no solamente se construyen los mandamientos y los consejos y las palabras sabias directamente de Dios mismo, ¿cierto? De Dios mismo en su revelación, sino que también viene muchas veces a través de los consejeros, la multitud de consejos. La palabra del Eterno también se refleja, ¿cierto? En la vida de las personas y en la experiencia. Es importante señalar esto porque muchas veces nosotros podríamos tentarnos en pensar que solamente debemos seguir los mandamientos de Dios sin ninguna voz de ninguna persona ni de hombre. No, yo sigo solo la palabra de Dios y punto. Y nadie me hable nada más que eso. Y cualquier persona que me hable algo me añade. O si me quita algo, o si le resta algo, me quita. Y al final termina siendo algo malo. Pues no, no tenemos que pensar así realmente. La Torá también viene, ¿cierto? Por boca de los padres, por ejemplo. Recibimos enseñanza e instrucción de los padres, las madres, ¿cierto? Y de nuestros instructores también en los colegios, en los caminos de la Torá. Y muchos toman responsabilidad sobre nuestras vidas también al enseñarnos, al instruirnos, al orar por nosotros, al aconsejarnos. No significa, ¿cierto?, por ello que la Torá pierda autoridad, ni que el Eterno pierda autoridad sobre nuestra vida porque se la delegamos a otra persona o a nuestros padres. Al contrario, se confirma. Se confirma la autoridad cuando nosotros también, a través de estas diferentes responsables, ¿cierto?, que hay en nuestra vida, los respetamos y seguimos sus consejos, su instrucción. De ahí, ¿cierto?, también el respetar padre y madre, respetar a los jueces, respetar también las autoridades competentes, ¿cierto? Idealmente que sean competentes. Todo es lo que pedimos, ¿cierto? Tener autoridades competentes que hagan un buen trabajo, que no acepten soborno y bueno, que se cumplan ciertas condiciones. Así que Moshe tenía todo esto muy claro en sí y nosotros también tenemos que entenderlo. La Torá también delega funciones y no todo depende solo de la Torá en sí o del Eterno. También dependemos unos de otros. Y esto es algo hermoso, ¿cierto? Ya que la Torá fue entregada para nosotros como personas del Eterno, ¿cierto? Para nosotros, eh, ¿cierto? Vein Makum Leadán entre el Eterno y entre el hombre. Y también otra parte de los mandamientos está relacionada entre el hombre, dice Leadán, Lejaveró, entre el hombre y su prójimo. Así que este principio lo tenemos que ir viendo siempre a lo largo de otros diferentes mandamientos y estructuras de la Torá, porque es muy importante, realmente. Bueno, después de esto, ¿cierto? Viene la revelación del Har Sinai, del monte. Y realmente quiero mencionar algunas cosas de tanto de Yitro como de este aspecto del matrimonio, ¿cierto? Cómo se desarrolla esta boda que el Eterno está teniendo en este momento con Israel. Recordemos, yo sé que sabemos y lo hemos estudiado, Israel, ¿cierto? Como la novia del Eterno. En este momento hay un casamiento, se celebran unas bodas y hay diferentes particularidades dentro de estas bodas. Y quiero que hablemos también un poco sobre esto, para recordar también quiénes somos nosotros delante de Él, cómo Él nos tiene considerados. Muchas veces a lo mejor podemos nosotros luchar por cumplir la Torá a cabalidad y hacer todo, pero también tenemos que saber qué es lo que siente el otro por mí. Yo podría entregarme del todo a hacer la Torá, los mandamientos, etcétera, pero si no veo una retribución, probablemente me decepcione. Entonces, siempre y nunca debemos olvidarnos, siempre debemos saber y nunca olvidarnos qué es lo que cómo el Eterno nos considera a cada uno de nosotros, lo importante que somos para Él. Realmente el gran amor que Él nos ha entregado, que Él nos ha dado, ¿cierto? Al darnos su Torá, nunca debe olvidarse de nuestros corazones, porque Él se llamó realmente como un Dios que nos amó en demasía. Él amó a su pueblo, Él amó, ¿cierto?, al que lo aceptó a Él. Él estaba, por así decirlo, buscando a alguien, ¿cierto?, un pueblo
que lo aceptara a Él, que quisiera recibir también su instrucción, que quisiera recibir sus palabras. Y allí el pueblo de Israel, ¿cierto? En el desierto. Y aquí nosotros, como decía el profeta, heme aquí, ¿cierto? Cuando leímos. Ineni, heme aquí. También estamos nosotros para escuchar su palabra y bueno, para acercarnos a Él en toda su bondad. Así que la parashá culmina, ¿cierto?, con toda la entrega de la Torá, de los Aseret Advarim, los 10 enunciados, o los 10 mandamientos, ¿cierto? Y el regalo también de el Shabbat, por ejemplo. Vamos a hablar un poco de esto entonces. Dentro del contexto de la boda, podemos ver los invitados, y la Torá aquí empieza con un invitado que podríamos decir nosotros que es Yitro. Y es bastante particular lo que dice Yitro, porque realmente nos habla un poco de todo este escenario de cómo se construye la fe, cómo tenemos que creer y qué es lo que tenemos que practicar nosotros en nuestra vida para realmente poder ser como una novia muy bien preparada. Dice allí, ¿cierto? El texto, yo, Yitro, Vayishma Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, y todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Uno de los invitados que vemos aquí, ¿cierto?, al participar de todo esto, al llamado de Dios a su pueblo, fue Yitro. Yo le coloqué aquí como un invitado, pero nosotros tenemos que ver el valor de este invitado. Nosotros muchas veces hemos leído, ¿cierto?, y escuchado las parábolas de Yeshua, ¿cierto? Realmente cómo él habla de los invitados de la boda, que hay que salir, ¿cierto? Y hay algo particular que tienen que hacer simplemente. Escuchar y asistir, nada más. El que recibió el llamado, al que le llegó la invitación y oyó de ella, lo que tiene que hacer es asistir. No hay más allá, por así decirlo, una prueba, algo difícil. Dice Yeshua, vayan, salgan, ¿cierto?, por los campos en sus parábolas y vean, y al que sea, invítenlo. Y el que oiga, ¿cierto?, el que ponga atención, que se acerque. Hay algo particular en Yitro que nosotros debemos aprender, y en el judaísmo, en efecto, es un claro ejemplo de cómo alguien que no tenía la Torá, o que no tenía a los patriarcas, no tenía el legado, ¿cierto?, de Abraham, realmente se acercó a la Torá y al Eterno, al Dios de Israel. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver de este Yitro es también el cariño especial que tenía por Moshe, el haber aconsejado de buena manera, ¿cierto?, a Moshe, algo nos dice. No era una persona que andaba buscando su propio interés. Le pudo haber dicho, colócame a mí o yo voy a ordenar esto. Sino simplemente le dio un consejo. Nuestros sabios, ¿cierto?, de hecho nos enseñan que cuando debemos corregir a una autoridad o a un padre o una madre, debemos hacerlo así en un tono de sugerencia, una recomendación y no una demanda, para honrar, ¿cierto?, las autoridades y a los padres. Y esto es lo que hizo Yitro. Él le habló, ¿cierto?, de lo que debía hacer. Él lo respetó realmente. ¿Quién era él? Entonces, Yitro de alguna u otra manera se convirtió dentro de la parashá en un ícono de alguien que busca la verdad. Alguien que busca realmente la verdad. Alguien que busca también que los demás la encuentren, la verdad, y que mejoren, y que puedan crecer, y que puedan estar mejor. Alguien que está buscando siempre el bien. Vemos, ¿cierto?, a Yitro que fue de esta manera. Sabemos, ¿cierto?, que Moshe, ¿cierto?, se había escapado de la casa del faraón cuando él estuvo allí, ¿cierto? Y se fue donde su suegro Yitro. Probablemente esto también le haya servido y de alguna otra manera él pudo acercarse al Eterno y algo haya aprendido, ¿cierto?, de Yitro. Ahora, podríamos preguntarnos también al revés, ¿por qué Yitro ahora se acerca a Moshe? Primero, ¿cierto?, fue Moshe el que se acercó a Yitro y luego fue Yitro el que se acercó a Moshe. Aquí hay algo particular, ¿no? Eh, a veces el hecho de acercarnos, ¿cierto?, a otras personas, a la nación, a alguien que no es creyente, y al ser abierto realmente, y al ser personas honestas en nuestro servicio a Dios, en algún momento eso puede hacer que ellos vean y miren, mira todo lo que ha hecho, ¿cierto?, Dios en su vida, todo lo que ha pasado con él.
y ellos quieran después acercarse. Muchas veces somos nosotros el que pueden dar ese primer paso, o a lo mejor por las circunstancias sucede así. Pero bueno, ¿qué es lo que nos enseña Yitro en este sentido? Lo que recalco ahí, ¿cierto? Aquí en negrita, en la presentación, dice yo Yitro. Sencillamente. La parashá comienza así. Vayishma Yitro. Yo Yitro. Recordemos que la palabra Vayishma, ¿cierto? Relacionado con el oír, Lishmoa en hebreo, se relaciona con el Shema, con la obediencia, entre otras cosas, realmente. Tiene que ver con el oír. Y la Torá comienza así diciendo, Vaishma Yitro, yo Yitro. El punto es, ¿qué es lo que escuchó Yitro o cómo escuchó Yitro? Hay una cosa que entendemos nosotros del oído y que es bastante importante, el oír. Nosotros tenemos muchos miembros en nuestros cuerpos, tenemos muchos órganos, también tenemos, ¿cierto? El oído, nuestra oreja. Y hay algo que dice la Torá que es bastante, dicen los profetas, el profeta Isaías, dice, escuchen y viva vuestra alma. Escuchen y viva vuestra alma. Son palabras bastante sencillas. Creo que las tengo aquí. A ver, ahí las estoy mostrando. Dice Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El oír. Así como dice la Torá, Ishma y Yitro, el oír es importante. Dice el profeta, inclinad vuestro oído. Venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Nosotros tenemos, como decía, muchos miembros, muchos órganos. Pero realmente, aunque haya muchos, los sabios también y la Torá nos enseñan, los profetas, que uno, si no el más importante de ellos, es el oído, el oír, realmente. Dice cierto Pablo, Shaul, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Él habla, cierto, de nuestra carne como pecaminosa. Así también lo enseña el judaísmo muchas veces, que estamos llenos de pecado. Nosotros podemos estar llenos, todos nuestros cuerpos pueden estar contaminados, llenos de pecados, pero solamente hay uno de esos miembros que puede revivir a una persona y que hacer que viva el alma, aunque todo nuestro cuerpo esté en pecado y esté muerto, todos nuestros órganos pequen y mueran, basta con que el oído haga su función para que haya nueva vida y podamos revivir y revivir nuestra alma. Es decir, el oído es uno de los miembros más importantes del cuerpo. No hay otro que tenga esta capacidad de revivir el alma. Revivir aunque todo el cuerpo esté muerto. El oír nos puede revivir realmente. Entonces, desde el punto de vista físico, inclusive es importante. Los rabinos cuando discuten de los daños que ocurren cuando una persona daña a otro, eh, por ejemplo, si alguien daña el ojo del otro, el pago es equivalente, ¿no? Como dijera la ley del talión que se llama ojo por ojo, diente por diente, pago equitativo, ¿cierto? Por un daño. Pero los sabios también dicen que cuando alguien le quita a otro la audición, debe pagarle como si le hubiese quitado todo el cuerpo. Porque así de importante es el oído. Ellos consideran realmente que el oído es el valor íntegro de la persona. Quitarle el oído a una persona es como quitarle el alma, prácticamente. Que no conozca en el fondo, que su alma no se nutra en este mundo de oír y del entorno, de la creación de otras personas. Es quitarle la oportunidad, ¿cierto?, a esa persona de conocer a todos los demás. Debemos nosotros ser muy diligentes en nuestro oír. ¿Qué es lo que es diferente en cuanto a Yitro de los demás pueblos que escucharon? Porque no solamente Yitro escuchó lo que el Eterno había hecho con Egipto al salir, ¿cierto?, de Mitzrayim y con las demás naciones, con Amalek también, sino que todos escucharon. O sea, de hecho, Amalek, el mismo caso. Amalek también escuchó, pero actuó de una manera diferente, fue insolente, atacó al pueblo. No tuvo temor de Dios, sino que fue directo y atacó. Otros pueblos simplemente se mantuvieron al margen.
dieron un paso al costado. Pero Yitro, ¿qué es lo que hizo? Se acercó. Y eso es lo diferente que tiene Yitro. Amalek atacó, ¿cierto? Por la espalda, los otros pueblos simplemente se mantuvieron un lugar, pero Yitro se acercó. Yitro se acercó, realmente. Yitro supo realmente qué es lo que tenía, qué era lo importante de lo que tenía Israel. Él, como una persona honesta que buscaba la verdad, encontró realmente el respaldo de Dios sobre Moshe y sobre el pueblo. Y él, como buscaba la verdad, y probablemente, ¿cierto? En su búsqueda, él siendo un sacerdote de otro culto, etcétera, aún así, su búsqueda sincera lo llevó a encontrar, ¿cierto? Al Dios de Israel y a acercarse. Y sin tener temor, ¿por qué? Porque el que busca la verdad no teme. El que busca realmente la verdad no debe tener temor. El que busca la verdad encuentra el perfecto amor de Dios en su vida. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, realmente, ¿qué es la diferencia que tiene Yitro con Amalek? Es como uno escucha, realmente. Yitro escuchó con toda su alma y con todo su corazón. Él abrió, ¿cierto?, su corazón al oír estas cosas. Y pudo, ¿cierto?, escuchar lo profundo de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? Un Dios se manifiesta de manera tan clara. ¿No es acaso un regalo? ¿No es acaso algo que es impresionante, ¿cierto? En todo en este orden natural de las cosas. ¿Cómo podría él realmente ignorar todo esto? Hay muchos que escuchan y no toman atención. Eh, por eso sabemos que aún los que pecan, ¿cierto? Los que están, como decían anteriormente, los que pecan con su cuerpo, cuando no escuchan, no pueden salir del error. Pero cuando escuchan, pueden salir del error y todo su cuerpo de él. Y pueden revivir completamente. Pero los que siguen solamente sus instintos no pueden. Por eso es la importancia del oír. Algunos dirán que las cosas no entran por un oído, no salen por el otro. Pero no es tan así en la vida. Realmente eh, no es tan así. Las cosas en la vida no entran por un lugar y salen por el otro. Cada cosa que nosotros oímos en nuestra vida tiene un efecto muy fuerte en nuestros corazones. Eh, no se queda allí. Cada cosa que oímos hace un lugar en nuestra alma y en nuestro corazón, en nuestra mente, nos da vueltas. A veces oímos cosas que no queríamos escuchar y nos atormentan después con forma de pensamientos. Las cosas que entran por un lado y salen por el otro pueden ser algunas, ¿cierto? Pero realmente nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Porque si oímos cosas indebidas, nos va a costar el doble quitarlas de nuestro corazón. Cuando nos convencemos, ¿cierto?, por otros pensamientos, cuando nos dejamos llevar por otras tendencias, quizás vanidosas, ¿cierto?, de la vida, nos alejamos, ¿cierto?, del camino de Hashem, del Eterno. Y mientras más oímos al mundo y más oímos, ¿cierto?, a las naciones y lo que pasa alrededor, y el temor, y quizás hoy día también que pasa mucho. Oímos noticias, cosas, análisis profundo, que pasa esto, que esto otro, que acontece esto. Nos llenamos, ¿cierto? Nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Y después nos es muy difícil salir de allí. Por eso, una persona que es sincera, es transparente y busca la verdad, podrá salir de ahí si oye. Y si realmente oye, como Israel también lo debe hacer. Pero aquel que simplemente oye tantas cosas en este mundo, cuando llega el momento de que el Eterno se manifieste, realmente no se volverá. Por eso es importante saber qué estamos escuchando hoy día también nosotros que estamos en el mundo, en medio de muchas dificultades en el mundo, muchos conflictos, muchos problemas, enfermedades, temas de país aquí internamente y tantas cosas. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Lo que oigo, y esto es lo que nos deberíamos preguntar, como a Yitro, lo que oigo me acerca al Eterno, me acerca a Él o no, o me aleja de Él, me aleja de la Torá, me aleja de los mandamientos, me aleja quizás de la reflexión pura del corazón de la búsqueda que quiere conocer a Dios, o me aleja de Él. ¿Qué es lo que estoy oyendo en mi vida? Dice Vaishma Yitro, se acercó a Yitro, y él vio todo, ¿cierto? Y escuchó todo lo que había hecho. Se acercó a Dios, finalmente, por el oír. ¿Qué estamos oyendo hoy día? Muchas veces tenemos que tener cuidado con qué nos alimentamos.
Tenemos una batalla, ¿cierto? Hay una batalla que se está librando, por supuesto que sí. No es que buscamos ser ajenos a todo ello. Pero ¿qué estamos oyendo? ¿Me acerca eso a Dios, a conocerlo a Él? Alguien que no era del pueblo, al oír, se acercó al Dios de Israel. Y nosotros que creemos en Él, lo que oímos, ¿nos acerca a Él? Debemos preguntarnos esto. El invitado oye y asiste. Y esa es la función del invitado. ¿Para qué quiere en una boda? ¿Para qué se necesitan los invitados? Para que asistan. ¿Cuál es la función de los invitados? Que asistan. Que haya gente que alegren el matrimonio, ¿cierto? A los novios y que estén allí compartiendo la alegría. Al oír podemos hacer esto, compartir. Al oír a otros podemos compartir, esto es importante. Dice la Torá también, yo os tomaré por pueblo mío y os seré y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. La palabra ahí que utiliza, ¿cierto? El Eterno en la Torá dice, yo os tomaré por pueblo mío. Esa palabra tomar por pueblo, ¿cierto? En el lenguaje del Medio Oriente es claramente una alusión al matrimonio. No es una alusión a otra cosa como de sacarlos de Egipto simplemente, sino que al matrimonio. Os tomaré es una manera de decir, tú serás mi esposa y yo seré tu esposo. Yo te tomo por mujer, yo seré también tu marido, yo te tomo por hombre. Así que el Eterno hizo un compromiso con Israel, tomó al pueblo. Realmente. Tenemos que ver este hecho, ¿cierto? Del Har Sinai y la entrega de la Torá en sí como esto. Hemos sido llamados a ser su esposo, tomados por él. Bien. El Eterno, por tanto, él es como un pretendiente, ¿cierto? Pongámoslo así, el Eterno es como un pretendiente de una mujer, ¿cierto? De la cual se enamora. Cuando él está enamorado, realmente, ¿qué es lo que hace, cierto? Puede acercarse, ¿cierto? Como le hizo Yitro, quizá. Puede acercarse, hablarle, buscarlo, tratar de darle regalos, obsequios, pero eso no basta. Alguien que realmente se enamora quiere seguir toda la vida con la otra persona. Y eso es lo que quería el Eterno. No le bastó simplemente con cortejar a Israel, con hacer señales para él, manifestarse, sino que realmente quería hacerlos, tomarlos por pueblo, hacerlos propios de él y librarlo de todas sus cargas. Al colocarse él, ¿cierto? Por sobre todo esto. Así que, realmente, ¿qué es lo que el Eterno buscaba? Era eso. Por eso dice la Torá, ahora pues, si tú escuchas, si realmente escuchas mi voz y guardas mi pacto, será mi posesión. Dice, mi posesión entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. ¿Por qué el Eterno escoge a alguien si hay tantos otros, no? O sea, si hay tantas naciones. Obviamente esto apunta al lenguaje del pacto. Es un arreglo contractual. Es una metáfora del matrimonio. El pacto, el matrimonio es un pacto. ¿Qué es lo que el Eterno quiere concertar con nosotros? Un pacto. Él quiere realmente que nosotros podamos acercarnos con Él, podamos vivir con Él, relacionarnos con Él, podamos realmente apegarnos a Él en un matrimonio. El Eterno le habló a Israel siempre con amor, con cariño. Le dice, yo te sacaré, ¿cierto? Como si fueran alas de águila. Yo te tomaré por pueblo, yo te cuidaré, te llevaré por el desierto. Serás para mí un tesoro especial, por encima de todos los pueblos serás mi sagrada posesión. Seremos, como dice allí, su tesoro. La palabra tesoro en hebreo es segulá. Segulá, ¿cierto? Tiene que ver con un especial tesoro. Los sabios, ¿cierto? Comparan esta expresión con un rey que que conquista muchos lugares. Hay un rey, ¿cierto? Que conquista muchos lugares, muchos pueblos, muchos lugares en sí, encuentra riqueza, naturales, etcétera. ¿Qué es lo que suelen hacer, o solían hacer quizá, bueno, suelen hacer, los reyes cuando obtienen, ¿cierto? Un tesoro, lo dejan, ¿cierto? En una cámara, lo resguardan.
Pero aún dentro del tesoro precioso, hay alguna cosa de valor que tiene mucho valor que todas las demás cosas. ¿Acaso el rey deja, por ejemplo, si fuera una joya, allí, cierto, junto con las demás? No, ciertamente él la guarda en otro lugar. La toma, cierto, preciada, la deja en alguna aljaba, por ejemplo. Perdón, alhaja, sino que alhaja creo que es la palabra. Lo deja, cierto, la guarda eh, y lo protege, cierto, y lo deja en un lugar donde, en una caja fuerte, por ejemplo, o en su habitación, en un lugar donde nadie conozca. De esta manera podemos decir que Israel es el tesoro peculiar del Eterno. Toda la tierra es suya. Todo lo que está aquí, ¿cierto? En el mundo se originó a raíz de él. Pero él tiene un tesoro especial y particular. Y ese es Israel. Ese es el llamado que tenemos nosotros también. Ser un pueblo preciado, diferente, elevado. Él es el dueño de todo. Pero aún así él nos buscó a nosotros. Y nos llamó un pueblo especial, tesoro. Qué grande, ¿cierto? Es el Eterno y qué bondadoso es. Porque no solamente nos dijo, guarden los 10 mandamientos. Estos son. Ta. Sino que nos trató con amor. Él nos trató con amor y nos dijo, entremos en pacto, acerquémonos, relacionémonos juntos, entremos, ¿cierto?, en una boda. Ven a mí, ¿cierto?, en el monte Sinai, entremos en pacto, acerquémonos. Harás esto por mí, yo haré esto por ti. No es una manera, ¿cierto?, fuerte de hacer las cosas, sino que Él nos amó primeramente. Y nunca debemos olvidarnos de ello, que el Eterno primero, antes que requerir nuestra obediencia, antes de que nosotros hiciéramos algo por Él, o guardáramos un Shabbat o cualquier mandamiento, Él nos amó antes. Él nos llamó y nos rescató. Aun cuando nosotros fuéramos esclavos, Él nos llamó. Por lo tanto, nunca debemos olvidarnos que servimos a Dios por amor. Y solamente por amor, como dicen los sabios, porque no sirve el hombre, ¿cierto?, a su creador, sino solamente por amor. Sale en el Pirkei Avot. Por amor es que servimos, ¿cierto?, al Eterno y no por otra cosa, porque Él nos amó primero. Somos su especial tesoro y Él nos guarda de todo. Uno de los personajes también que aparece en las bodas es el novio, ¿cierto? La otra vez estudiábamos sobre este tema. Ahora aplicado, ¿cierto?, hasta para allá. ¿Quién es el amigo del novio? Pregunta. ¿Quién será? Nos dicen los sabios en el Pirkei de Rabí Eliezer. Y salió Moshe, y llegó al campamento de los hijos de Israel, y despertó a los hijos de Israel de su sueño, diciéndoles, levantaos de vuestro sueño, porque he aquí que vuestro Dios desea daros la Torá. Ya el novio desea conducir a la novia y entrar en la cámara nupcial. Y el santo, bendito sea, también salió a su encuentro como un novio que sale al encuentro de la novia. Así que el santo, bendito sea, salió a su encuentro para darles la Torá. Recordemos que en las bodas, ¿cierto?, de las costumbres judías y bueno, de Medio Oriente más antiguas, el amigo del novio era un intermediario entre la pretendente, ¿cierto?, o el pretendiente y la mujer. De hecho, el novio iba antes, a donde estaba la novia, para realmente acercarla, ¿cierto?, y avisarle también que venía el novio. Era un amigo el que le avisaba antes, un amigo del novio. Entonces en esa boda, ¿cierto? Se presentaba y era el amigo el que presentaba al novio, a la novia, el novio a la novia. Entonces, como un buen amigo del novio, nosotros tenemos en este episodio a Moshe. Moshe fue el amigo del novio. Moshe, ¿cierto? Se encargó de negociar al Eterno, ¿cierto?, con su amada. Le fue a anunciar, y aquí se va a manifestar el Eterno ante ustedes. Viene el novio. Purifíquense, guárdense, limpien sus vestiduras, tengan temor de él, purifiquen sus vidas, todo, porque viene el novio. Este es el claro ejemplo, ¿no?, de lo que nos habla el Brit Hadashah, estar preparados para cuando venga el Mesías. Purificados, preparados porque viene el novio. Y alguien nos anuncia. El Ruach HaKodesh también, ¿cierto? Dice la escritura que nos anuncia. También nos manifiesta los dolores de parto.
nos manifiesta, ¿cierto?, lo que está en el corazón de Dios, para hacernos ver también cuándo. Él vendrá, Él volverá. Entonces es Moshe el que dice allí, despertó a los hijos de Israel de su sueño. Es como la novia, es como la bella durmiente en este caso. Estaba en un letargo espiritual. Cada uno de nosotros estaba en un letargo espiritual y debía despertar. ¿Cómo lo despertó, cierto? Con un gran estruendo en realidad. Esto fue con bombo y fiesta, realmente. Con bombo y platillo. El Eterno despierta a Edad Israel, al pueblo, ¿cierto?, de Israel, con todo realmente, y despierta de su sueño. Moshe los despierta. Levántense de su sueño. Por eso es importante, dice, duerme tú, o sea, despierta tú que duermes. Te alumbrará, ¿cierto? Hashem. Que el Eterno nos alumbre. Y es Moshe el que hizo este trabajo. Siempre hay alguien, y aquí tenemos que nosotros verlo también. Siempre hay alguien que despierta esa curiosidad de la escritura, de la Torá en nuestra vida. Quizá a lo mejor lo hemos vivido de otra manera, pero siempre hay algo que nos despierta. El Eterno siempre tiene sus amigos por allí. Y Él despierta nuestros corazones. Él quiere realmente que nos acerquemos a Él. Y Él nos condujo de esta manera. Él llevó, ¿cierto?, a la propuesta del novio, que era la Torá, Seret Advarim, los 10 enunciados, a la novia. ¿Y qué dijo la novia? Naaseh benishma, haremos y obedeceremos. Y llevó estos mensajes de vuelta. Ok, Moshe. Sí, Moshe, vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar. Purifíquense, sí, lo vamos a hacer. No, no vayamos, anda tú mejor. Y así, realmente él fue el intermediario, ¿cierto?, al pie de la montaña, entre el pueblo de Israel y el Eterno. Nosotros tenemos otro caso del amigo del novio, en la Brit Hadashah, que es Yohanan Hamatvil, Juan el Bautista. Dice lo siguiente en la escritura. Y respondió Yohanan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio no está allí y le oye. Se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta palabra, ¿cierto?, las anunció antes de manifestarse Yeshua, ¿cierto?, en su ministerio. Antes de eso, Yohanan estaba diciendo, yo soy como un novio, ¿cierto? Yo soy el amigo del novio, perdón, el amigo del novio, que prepara el camino para acercar, ¿cierto?, a la novia. La besorá, ¿cierto?, la buena nueva del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, bautícense, busquen al Eterno. El amigo del novio hace este papel. De hecho, nosotros también, así como Yohanan lo hizo, nosotros también podemos actuar como el amigo del novio. También es una responsabilidad preparar el camino para el novio, para que se encuentre, ¿cierto?, con su novia, con Israel, su pueblo y toda la comunidad de creyentes. Nosotros también tenemos que hacer este papel. Así, Yohanan también lo hizo en su momento. Y él les dijo, ¿cierto?, a sus discípulos, no se aflijan. En realidad, yo tengo que disminuir. Él tiene que crecer. Yo no soy el novio, soy el amigo solamente. Entonces, obviamente él puede haber aludido a este episodio de lo que acabamos de leer para allá esta semana. Realmente él es el que presenta, el que prepara el camino para la novia. Así fue Yohanan. Y así lo dijo él. Tenemos el caso también del regalo de las bodas, que fue, ¿qué cosa? El Shabbat. El regalo de bodas del Eterno fue el Shabbat. Acuérdate, ¿cierto? Sajoret Yom Shabbat Lekatsho. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Recuérdalo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, etc. Pero ¿qué significa este recuerda realmente? Debemos entender nosotros que el Shabbat fue, y es, hasta el día de hoy, es un regalo de bodas. Podemos decir que hay un compromiso, hay un novio, está la novia, pero el Shabbat es el regalo de las bodas. Es casi como decir un espacio de tiempo, como una luna de miel prácticamente cada semana, ¿cierto?, con el novio.
¿Qué significa recordar en sí el Shabbat? Dentro del lenguaje, ¿cierto? Del Oriente Medio, en la palabra Zahor, aquí de recuerda, realmente simboliza palabras de pacto, recordar el pacto. No habla simplemente de, me acuerdo y ya, sino de ser fiel al pacto. Tiene esa connotación de fidelidad. El Shabbat es un regalo de las bodas del Eterno, que a la vez nos ayuda a recordar, ¿cierto? Lo que pasó, pero nos ayuda a recordar y a ser fieles. Por eso que el Shabbat se recuerda y se guarda, porque hay que ser fieles en el Shabbat. Debemos actuar conforme a lo que hemos recibido, sobre todo en el Shabbat. Puede ser cierto que el resto de los días sea más difícil, pero en el Shabbat actuamos conforme a ese matrimonio, como si estuviéramos con él nuevamente, disfrutando del regalo, reviviendo los momentos, sabiendo, ¿cierto? Y viviendo el momento de las bodas. El Shabbat es ese espacio de tiempo, donde revivimos siempre eso. Y nos tenemos que mantener fieles. Así como dice la Torá que el Eterno se recordó de Noaj, se recordó de Sará para darle un hijo, de Noaj, por el tema, ¿cierto?, del diluvio. Así también, ¿qué es lo que quiere decir? Recordar es guardar el pacto, ser fieles. Nuestros sabios nos enseñan también de cómo nosotros somos fieles y cómo podemos recordar bien el Shabbat en todo tiempo. Es como cuando alguien tiene algo muy preciado y está cuidándolo siempre, limpiándolo, manteniéndolo bien. Sabe que debe invertir en él tiempo, etc. Los sabios enseñan de la misma manera cómo nosotros recordamos el Shabbat, aun cuando no sea Shabbat, porque uno puede decir, bueno, en Shabbat me acuerdo del Shabbat. Pero ¿qué pasa con el resto de los días? Bueno, los sabios o el pueblo judío así lo hacían, los más piadosos. Cuando iban a la feria, por ejemplo, y veían un melón, digamos, un melón grande y bonito, dejaban el mejor melón y decían, este es para Shabbat. Y si después volvían a la feria y veían un melón más bonito, decían, este es para el Shabbat entonces. Y cada vez se recordaban de dar lo mejor en el Shabbat, de comprar lo mejor para el Shabbat, de tener la mesa bien servida, de tener ese encuentro con el Eterno, siempre de la mejor manera dispuesto, de tal manera de ser fieles. Entonces, aún fuera del Shabbat podemos recordar el Shabbat. ¿Cómo? Preparándonos para el día de Shabbat. Y eso es el regalo de las bodas. ¿Cuál? Recordarnos de las bodas. ¿Qué función tiene un regalo después que pasan los años? Mira, esto me lo regalaron en mi matrimonio, esto me lo regalaron en tal momento. Es recordar el momento. A la larga, el regalo, lo material, no será lo más importante, sino los momentos vividos. Y eso es el Shabbat, recordar el momento, cuando el Eterno se acercó al pueblo de Israel, a nosotros. Nos reencontramos con Él cada Shabbat. A veces muchos quieren guardar el Shabbat, a lo mejor no conociendo cómo se hace, pero bueno, como acabamos de mencionar, hay maneras. Debemos recordarlo. Debemos, a lo mejor no saben qué hacer. Bueno, prepararnos para ese día. Eso es importante, prepararnos para ese día con lo mejor que tengamos. Comida, bebida, quizás ropa, vestimenta, todo, realmente. Y prepararnos de esa manera. El Eterno, cuando entregó los mandamientos, ¿cierto? Él dijo, no los adorarás ni los servirás. ¿Cierto? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. En hebreo, el Caná. Él es un Dios celoso. ¿Qué significa que el Eterno sea celoso en este contexto de las bodas? Es prácticamente decir que Él es un apasionado por nosotros. Él está apasionado por su pueblo. No es simplemente que él sea un celo como para mal, no es que Él sea mezquino y egoísta con nosotros, porque obviamente Él no es mezquino y egoísta, no le podemos dar esos atributos a Él. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted tuviera, aquí los que tienen su pareja, por ejemplo, me dirijo a las damas, ¿qué pasa si ustedes ven que hay un hombre que las coquetea y su pareja o su esposo ve esto y no hace nada? ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Cómo se sentirían? Pregunto yo. No me responden. Ustedes saben, obviamente se van a sentir mal si su esposo no hace nada. Porque, oye, me están coqueteando, o sea, a ti no te importa. Y después va a venir el argumento,
Claro, en realidad no te importa, o sea, ¿me quieres o no me quieres realmente? O sea, no te da lo mismo que alguien venga y pueda acercarse a mí. Tampoco me resguarda, no me tiene un cariño especial. ¿Qué pasaría realmente con eso? Entonces el Eterno dice que es celoso por esto mismo. Obviamente Él sabe y no nos quiere entregar a nadie más o algo más. Él sabe, o a otros dioses. Él sabe realmente que somos un pueblo que también necesita ese amor y también necesitamos de ese celo que es amoroso de Él, un apasionado por nosotros. Por eso el Eterno se molesta tanto, ¿cierto? Con Israel cuando es infiel y con cada uno de nosotros, si es que lo somos. Realmente Él no busca. Y el mandamiento dice claramente, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros delante de mí. Ese es un celo prácticamente de la adoración, del monoteísmo. Yo soy el único y no hay otro. Punto. Se acabó. No hay más. No adores a nadie más. Yo soy un Dios celoso. En aquel entonces, imagínense, en el mundo habían, los hombres muchas veces se podían casar con varias mujeres. ¿Qué es lo que pasó en la historia de Jacob? Avinu, ¿cierto? Que tenía varias mujeres, hubo celo, hubo problemas, conflictos, el caso de Abraham también con Sarai y Agar, también hubo conflicto. Finalmente, cuando no hay una fidelidad y el ser el uno para el otro, como Yeshua dijera, el hombre fue creado también para ser el uno para el otro. Se unirá, ¿cierto? Dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, para ser el uno para el otro. Justamente porque el celo del Eterno solo se manifiesta si hay uno. Si hay más de uno, no funcionaría, ¿cierto? Este celo. Y Él nos cela realmente. Somos el uno para el otro. Y esta es la relación que tenemos que ver. Y el mundo miró hacia acá. Y adoptó también este punto de la fidelidad del Eterno. Él está apasionado por cada uno de nosotros y nos ama realmente de una manera en que nosotros todavía no lo llegamos a comprender. Por eso, cada vez que hacemos algo que no está en la escritura, hay un celo que despierta en Él. Y en ese celo muchas veces puede probarnos o puede a lo mejor corregirnos con amor. Pero tenemos que tener cuidado. Esto es lo mismo cuando en un matrimonio está todo bien, ahí está todo tranquilo, se confía el uno en el otro, no hay ningún problema. Cada cual hace lo suyo y todo bien. Pero cuando hay celos, desconfianza, cuando el uno no cumple con el otro, y el celo ya no es simplemente, cuando el celo ya para mal es justificable, hay problemas. Israel, 5 maridos has tenido, el que tienes tampoco lo es. Le dice cierto Yeshua a la mujer sirofenicia. Realmente tenemos que buscarlo solamente a Él. Y Él nos da los fundamentos de la Torá. Y con esto quiero concluir. Los fundamentos de la fe. Cuando terminó de hablar con Moshe sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, las Lujot, Abanim, las piedras de las tablas de piedra, escritas por el dedo, ¿cierto? De Dios. Realmente estos mandamientos son muy grandes. Hay algo que tenemos que entender. El Eterno no nos dio teología, no nos dio credos, no nos dio sistemas de fe, no nos dio recetas, no nos dio ningún código en el fondo sistemático, sino simplemente nos dio los Aseret Advarim, los 10 enunciados, los 10 mandamientos. Nos dio un código de leyes. Y más que darnos un código de leyes, nos dio una revelación de sí mismo. Nuestros fundamentos de la Torá, los mandamientos, cada uno de ellos, no son en sí una muestra de un credo, de algo simplemente teológico, sistemático. Antes que todo, fue una revelación de sí mismo. Y nosotros tenemos que entender de esta manera el mandamiento de la Torá y los mandamientos que aquí nos fueron expresados en esta parashá. Él nos dio la Torá no solamente para ordenar la sociedad, no solamente para cuando Israel entrara en la tierra, no solamente para que supieran qué hacer después de salir esclavos. Cada mitzvah, cada mandamiento, nos expresa una parte de su revelación, de quién es Él. Más que reglamentar el comportamiento de la vida humana, las leyes, ¿cierto? Los mitzvot, los mandamientos, nos reflejan al que los dio. El corazón, la mente, al legislador, ¿cierto?
¿Qué nos reflejan los mandamientos? ¿A quién los dio? ¿Qué es lo importante del mandamiento? ¿Simplemente el hacerlo? ¿Simplemente creerlo? Porque la Torá no nos dio simplemente un crío de fe, ni nos dio mandamientos y ya. Él nos reveló su esencia. ¿Qué es lo que siempre tenemos que buscar cuando miremos a la Torá y los mitzvot? Mirar la esencia del Eterno, del legislador, de quien lo dio, el espíritu que hay detrás de ello. ¿Qué es lo que nos muestra de parte de Él? Si tenemos esta mirada, siempre, ¿cierto? Veremos que no es como Él, como un esposo que tiene a lo mejor a su esposa llena de reglas y que si no las cumple, la despide de su casa, como fuera, a lo mejor en otra época. Algo bastante, ¿cierto?, cuestionable hoy día. Bueno, y siempre debió haber sido así. El punto es que no es simplemente tú no me hiciste esto, fuera de aquí. No, no es eso. Realmente, cada cosa y cada trato, cada mandamiento es porque uno entiende al otro. Esto lo verán, yo no soy casado, pero lo verán los matrimonios, ¿no? Que con el tiempo ya cada cual sabe por qué pide cada cosa, o por qué requiere cada cosa. Ya sabe cómo es la persona y cómo reacciona, y tal vez sean muchas veces cosas que pasan o que se hablan que no sean tan relevantes, pero son significativas para el otro. Y uno sabe que las tiene que hacer o no hacer. Esto es lo mismo. Tenemos que conocer a Dios a través de los mandamientos. Y no simplemente cumplirlos y ya. No simplemente ser una máquina de cumplir. Tenemos que conocer el corazón del Eterno. Y esto es lo que busca. Este es el corazón también de la Torá, de la revelación, buscarlo a Él. Nuestro maestro nos dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si Dios, el Eterno Hashem, en un momento rompió el silencio de la creación, porque eso es lo que vemos manifestado. Jamás Él se manifestó en el mundo. Pero si Él rompió el silencio en la creación y habló en el Har Sinai, ¿cierto? En medio de todo eso, es porque realmente habló de lo que había en su corazón. O sea, nunca hubo otro momento cuando él hablara de una manera más clara que en ese momento. De la abundancia de lo que había, por así decirlo, en su corazón. Habló en ese momento. Cada mitzvah, cada uno de los mandamientos que aparecen allí, de los 10 y de todo el resto, nos comunica una parte de la revelación de quién es Dios. ¿Queríamos conocer a Dios? ¿Queremos conocerle? ¿Qué es lo que Él habla? ¿Qué es lo que Él manifestó? ¿Qué es lo que Él pidió, requirió de nosotros? Por lo tanto, los 10 preceptos, los 10 enunciados se transformaron en absolutos para nosotros. Que todo debemos cumplirlo. Y todos, ¿cierto? Lo pronunciaron y dijeron, sí, haremos y obedeceremos. No nos argumentamos. No decimos, yo guardo el mandamiento porque sí es bueno. No. Yo guardo, ¿cierto?, el mandamiento porque es así. Así funciona la mente del Creador, el corazón de Él. Esa es su voluntad. Y yo amo su voluntad y yo lo amo a Él. Por lo tanto lo cumplo. No quiero justificar que yo lo hago porque yo entendí que es mejor. Simplemente todo se trata de Él. Lo hago y ya. Es absoluto su voluntad. La obediencia que Él requiere de nosotros va apuntada a ese sentido. Es como cuando en un matrimonio ya se conocen de memoria ambos y cada uno sabe lo que hará el otro en alguna circunstancia. Y cada uno sabe lo mejor para el otro y hace lo mejor para el otro. Cuando se llega a ese nivel es lo que quiere el Eterno. No hay que justificar nada. No tengo por qué decirte, oye, haz esto. ¿Y por qué? Que a veces hacemos, ¿cierto? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Sino simplemente el amor debe fluir, el conocer al otro, el decir, mira, o simplemente sin que el otro lo pida, hacer algo. Ya saberlo de antes. Eso es lo que busca el Eterno. Y eso es un absoluto moral. Un absoluto moral que es la palabra del Eterno sobre nuestra vida, es eso. No es simplemente que yo obedezca el mandamiento y por eso soy moral. No. Es que yo sé lo que hay detrás de la persona, la justificación y lo que hay allá, pero no lo hago por ello, sino simplemente porque sé que está bien hacer esto. Y porque sé que el otro lo requiere. No necesito justificación. La moral no necesita justificación. Si nosotros pensamos
que necesitamos cumplir mandamientos para ser justificados, estamos equivocados. Por eso el Brit Hadashah nos enseña que la justificación no es por obras, no es por lo que yo hago, sino por lo que yo sé que debo hacer y que eso es lo que está bien. Yo no me justifico en que yo lo cumplo o no, sé que está bien y lo hago, y no necesito otro argumento más allá. Yo he entendido en el fondo y me he acercado a él al saber esto. Yo sé que esto está bien y lo hago y ya. Eso es la moral que Hashem, que el Eterno busca en nuestra vida. No que justifiquemos que tengamos que darle 1000 vueltas a las cosas. El hacer y el saber que es así. El conocerle a Él nos da y nos otorga esto. Y no buscar justificación en obras ni en conocimientos. Entonces tenemos que ver esto y estos mandamientos que han permeado realmente todas las generaciones nos deben mostrar claramente que cuando escuchamos el corazón de Dios, cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos lo que viene de Él y realmente escuchamos y entendemos y aceptamos que en realidad sí, esto es así, el mundo a lo largo de todas sus generaciones puede seguir oyendo estas palabras, aunque fueron pronunciadas hace miles de años. En el Har Sinai, en el monte Sinaí, el mundo sigue escuchando el eco de sus palabras hasta el día de hoy. Cuando realmente escuchamos lo que viene de Él en su corazón y no intentamos adornar ni justificar más allá, ay, ¿y esto por qué? Porque aquí realmente podemos conocerle a Él y conocer al que nos hizo, nos creó, nos formó, nos amó y nos llamó delante de Él. Amados, que el Eterno los bendiga. Les dejo con esta reflexión entonces en este Shabbat, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Shalom a todos.